¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de divulgación de la ciencia. En esta ocasión les hablaremos sobre la celda de etanol. Para empezar, vamos a dar una pequeña definición de lo que es la celda de etanol. Me dice que es una celda polimérica de baja temperatura que utiliza etanol y oxígeno como reactantes para producir la energía eléctrica. En la figura podemos ver dos prototipos de una celda de etanol que fue construido en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Podemos observar en esta figura que existen dos conectores, uno de entrada y el otro de salida, ¿sí? Y podemos observar que también del otro lado tenemos una entrada y una salida. Esos conectores van a servir para poder hacer llegar a los reactantes dentro de nuestra celda. También se puede observar dos conectores eléctricos en los cuales pues se interconectará la carga eléctrica. Pero vamos a continuar platicando de cómo funciona y cuáles son las principales ventajas de este tipo de celda. Para empezar, explicaremos de manera detallada cada compartimento que constituye a esta celda de etanol. En el lado izquierdo tenemos al ánodo. En el ánodo vamos a alimentar nuestro combustible, que en este caso ya dijimos que es etanol. Este etanol, por lo general, es una mezcla de agua con cierto porcentaje de este alcohol. Pero también se puede observar que en el lado de ánodo vamos a obtener como subproductos CO2, ácido acético y acetaldehído. ¿Ok? Esto es lo que pasa, esto es lo que vamos a obtener en nuestro ánodo. Mientras que en el lado derecho, el cual conocemos como compartimento del cátodo, nosotros vamos a inyectar oxígeno. Y el oxígeno, pues, llega sobre la capa catalítica, interaccionando con los protones que se generan en el lado del ánodo, ¿sí? Y de esta manera forman agua. Además, la celda genera calor debido al proceso electroquímico que ocurre. A continuación, vamos a ver una pequeña animación de cómo funciona internamente la celda de combustible. Entonces ya dijimos que tenemos un ánodo, que sería el lado izquierdo, y el cátodo, el lado derecho. Pero vamos a ver por medio de esta animación cómo funciona esta pequeña celda. Entonces podemos observar que la molécula de etanol llega sobre la capa catalítica. Después ocurre un proceso de separación. Podemos observar que se generan electrones, los cuales viajan a través de un circuito eléctrico, mientras que los protones pueden viajar atravesando a la membrana. Es importante recalcar que la membrana solamente me va a dejar pasar a los protones que se generan en el lado del ánodo. También podemos observar que en el lado izquierdo tenemos CO2, mientras que en el cátodo podemos observar las moléculas de oxígeno, pero también el agua que se genera debido a la reacción electroquímica. Entonces, el proceso que ocurre internamente es la separación del alcohol, lo cual produce electrones, protones
y algunos subproductos de reacción que más adelante los vamos a mencionar con más calma. Pero, ¿qué es lo que sucede electroquímicamente? ¿Cómo se está dando la reacción internamente? Entonces, aquí podemos observar que una molécula de etanol interacciona con 3 moléculas de agua en la parte del ánodo. Por eso, al principio les comenté que es una mezcla agua-etanol. Necesitamos ahí a los dos. Y de esta manera se produce, teóricamente, 2 moléculas de CO2 más 12 protones más 12 electrones. En este compartimento vamos a obtener un voltaje o un potencial de 0.085 volts. Sería el voltaje a media celda, es decir, nada más de un compartimento, en este caso el ánodo. Mientras que en el cátodo se inyecta una molécula de oxígeno y esta molécula de oxígeno interacciona con 4 protones y 4 electrones, produciendo de esta manera 2 moléculas de agua. El potencial de cátodo sería 1.229 volts, lo cual produce un voltaje de celda teórico o termodinámico de 1.144 volts. La reacción total entonces sería una molécula de etanol más 3 moléculas de oxígeno nos va a producir 2 moléculas de CO2 más 3 moléculas de agua. Entonces, esta sería la reacción que ocurre en nuestra celda de etanol. Pero, ¿cuáles van a ser las ventajas y desventajas de utilizar una celda de etanol? Para empezar, voy a mencionar las ventajas. Y aquí el primer punto me dice algo sobre la biomasa, ¿sí? Y estamos poniendo este punto porque este alcohol, el etanol, se puede obtener de la fermentación de la biomasa, ¿sí? Actualmente, en muchos países ya se está produciendo el bioetanol. ¿De dónde viene el bioetanol? Principalmente de cultivos como es la caña de azúcar o incluso el maíz, que se utilizan como materia prima para llevar a cabo el proceso de fermentación y de esta manera obtener el bioetanol. También me comenta que al ser líquido, pues va a ser más fácil de transportar y también de manipular. Esto es muy importante ya que en la celda de hidrógeno se tenía el problema de almacenamiento. En este caso, al ser líquido, pues es un poquito más fácil de manejarlo. Por ahí en la literatura nos comenta que también se puede utilizar parte de la infraestructura que tiene las gasolineras. Entonces, por ahí también puede ser una ventaja. Lo otro que nos comenta es la densidad energética. ¿Okay? Entonces, el etanol tiene una densidad energética muy semejante a la de la gasolina, por lo que lo hace un combustible idóneo para ser utilizado dentro de una celda. Pero no todo es color de rosa. Aquí tenemos las desventajas de esta tecnología. Uno de los problemas es la oxidación parcial del alcohol. Se supone que debemos producir directamente 12 protones, 2 electrones y CO2. Sin embargo, no sucede. Y más adelante vamos a ver qué es lo que está pasando o qué otras cosas estamos obteniendo. Y también vale la pena mencionar que el etanol se compone por 2 carbones. Al tener la unión de carbón-carbón,
se requiere mayor energía para hacer ese rompimiento de las moléculas o separación que finalmente, ¿sí? En el cual se generan los 12 protones y los 12 electrones. Entonces, por ahí necesitamos mayor energía para poder disociar la molécula de etanol. Por ello, es necesario utilizar electrocatalizadores que sean capaces de llevar a cabo estas tareas. Sin embargo, hasta ahora, los catalizadores que tienen mejor eficiencia para la oxidación de etanol son materiales a base de platino. Entonces, esa es una desventaja. Pero también se presenta el problema que el platino se envenena rápidamente por el CO2 o el CO que se absorbe fuertemente sobre ese metal. Es necesario utilizar otros elementos como es el estaño, el molibdeno, para evitar esa fuerte absorción del CO sobre los sitios de platino. Desde las primeras láminas mencionamos que en esta tecnología se genera CO2 y muchos nos van a decir, entonces esta no es una opción totalmente limpia. Pero hay que recordar que vamos a utilizar etanol y ya lo mencionamos. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Dijimos que el etanol lo podemos obtener de la biomasa. Entonces, por aquí tenemos un arbolito que consume CO2, ¿sí? Ese arbolito, lo comentamos anteriormente, puede ser caña o el maíz, ¿sí? Y a base de este material vamos a poder llevar a cabo la fermentación y la producción de etanol. El etanol lo vamos a utilizar para alimentar a nuestra celda de combustible. Y la celda de combustible va a generar CO2, el cual va a ser consumido de nuevo por nuestros arbolitos. Y de esta manera se crea el ciclo neutro del CO2. Entonces, no estaríamos modificando el ciclo de CO2 que existe. Entonces, este sería una ventaja de utilizar bioetanol. Por otro lado, nos hablaban del electrocatalizador. ¿Qué es esto del electrocatalizador? Me dice que es un material que es capaz de aumentar la velocidad de reacción, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una mesa de billar y al inicio se muestran unas pelotitas que se encuentran con cierto ordenamiento. Vamos a hacer de cuenta que es nuestra molécula de etanol. Por aquí tenemos una pelotita blanca, ¿sí? Que es la que se golpea. ¿Y qué es lo que pasa? Esta pelotita blanca llega y golpea esas pelotas que ya están predispuestas y las avienta por la mesa. Esto es lo que sucede con nuestro electrocatalizador, ¿sí? El material electrocatalítico nos ayuda a romper o disociar las moléculas de etanol, pero lo podemos recuperar, como en el caso de la pelota blanca, nosotros podemos usarlo de nuevo, ¿sí? No se consume, ¿sí? Lo podemos recuperar. Aquí en la imagen ponemos un ejemplo de cómo sería un electrocatalizador. Actualmente se utiliza mucho el soporte de carbón, está representado por esta partícula gris, y sobre el material carbonoso se deposita, en este caso, un catalizador de platino. Entonces, este material carbonoso queda recubierto, por así decirlo,
por pequeñas nanopartículas de platino, que por lo general van en el tamaño de entre 2 nanómetros hasta 6 nanómetros. Lo comentamos anteriormente, el platino es un material que sí presenta una buena actividad electrocatalítica, pero sufre una polarización al quedarse absorbido el CO. Entonces es necesario agregar otros elementos para evitar ese envenenamiento. En esta lámina podemos observar cuáles son los subproductos que tenemos en nuestra celda de etanol. Por ejemplo, en un material de platino soportado sobre carbón, me comentan que el 86% del etanol se convierte en acetaldehído, el 7% en ácido acético y solamente el 7% se logra convertir a CO2. En la parte de abajo vemos que tenemos algunos números en rojo. ¿Qué es lo que me dice? Que si yo genero acetaldehído, solamente voy a generar 2 electrones. Si yo produzco ácido acético, solamente voy a generar 4 electrones. Y solamente cuando producimos CO2 vamos a lograr sacar los 12 electrones. ¿Ok? Entonces, si no estamos generando el CO2, pues estamos perdiendo energía. Y esto es fácil de entender porque el acetaldehído y ácido acético todavía tienen una energía que podemos utilizar. Todavía lo podemos oxidar dentro de nuestra celda para sacarle el mayor provecho. Pero, lógicamente vamos a necesitar más energía para poder hacer ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Generar directamente CO2 para obtener los 12 electrones. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se utilizan otros elementos con el platino. En este caso tenemos una gráfica del platino 3 con estaño soportados sobre carbón en forma de aleación. Y podemos observar que cambia un poquito las especies generadas, 76% de acetaldehído, 21% de ácido acético y solamente el 3% de CO2. Entonces, necesitamos ir trabajando en diseñar un catalizador que me pueda llevar directamente a la reacción donde se genera CO2 y de esa manera obtener mis 12 electrones. Cuando tenemos nuestra celda, pues es necesario realizar algunas mediciones o, como otras personas lo conocen, que sería la caracterización eléctrica de la celda. Entonces, aquí en esta lámina podemos observar algunas curvas, pero antes de explicar esta curva, vamos a decirles cómo podemos hacer la medición de la curva voltaje-corriente de nuestra celda de etanol. Vamos a explicar la interconexión a partir de este diagrama eléctrico. Entonces, este círculo representa a la celda de etanol. Una de sus terminales se va directamente a un ampérmetro. Después, la salida de ese ampérmetro se conecta con una resistencia variable. La salida de la resistencia variable se va al otro conector de la celda de etanol. De esta manera estaríamos midiendo la corriente, mientras que el voltaje lo vamos a medir directamente entre las terminales de la resistencia variable. ¿Cómo vamos a hacer que se dibuje nuestra curva de voltaje corriente? Es muy sencillo. La resistencia variable tiene diferentes posiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
nos vamos a una posición, vamos a decir que es la posición 1, medimos la corriente, medimos el voltaje y también a partir de estos dos valores, haciendo una multiplicación, se puede obtener la potencia. Después cambiamos de posición a nuestra resistencia variable, en este caso lo ponemos como la posición 2 y tomamos lectura del ampérmetro y de voltaje, ¿sí? Entonces son mediciones simultáneas, mido la corriente y mido el voltaje y la multiplicación me da la potencia. Y así sucesivamente le vamos girando a la perilla de la resistencia variable para obtener diferentes mediciones. Aquí en la figura se muestra esquemáticamente cómo estaríamos conectando físicamente nuestros instrumentos y nuestra resistencia variable. Por ejemplo, aquí sale de la terminal positiva, lo mandamos a un ampérmetro. La salida del ampérmetro lo mandamos a la resistencia variable y la salida de la resistencia variable lo mandamos a la terminal negativa de nuestra celda de combustible. De esta manera estaríamos midiendo la corriente. Entonces todo lo que está dibujado de color morado sería para hacer la medición de corriente. El voltaje es un poquito más sencillo. Dijimos que se mide en las terminales de la resistencia. Entonces aquí podemos ver una terminal que nos va a servir para medir el voltaje. Aquí está. Y la otra terminal la mandamos de este lado o simplemente lo podemos poner en este punto, que sería la terminal final de la resistencia variable. Entonces de esta manera nosotros estaríamos midiendo diferentes puntos de nuestra celda de etanol. Entonces, cuando ya tengamos esas mediciones, lo que vamos a hacer es ir uniendo esos puntos y de esta manera estaríamos realizando la curva voltaje versus densidad de corriente. Entonces, ¿cómo vamos a medir la eficiencia de nuestra celda? Pues se puede hacer a través de este tipo de gráficas. Entonces, por ejemplo, la celda que se midió y que se muestra en pantalla, la de color rojo, me dice que es de una celda de etanol que tiene como catalizador platino y rutenio. ¿Sale? Entonces, el voltaje a circuito abierto es arribita de 0.6 volts con una densidad de corriente de alrededor de 18 miliamperes sobre centímetros cuadrados. Esa sería mi curva de voltaje versus corriente. Pero, ¿qué pasa cuando utilizo nada más platino soportado sobre carbón en esa misma celda? Se puede observar, para empezar, que el voltaje disminuye drásticamente hasta 0.4, pero también la corriente disminuye a valores de 6 miliamperes sobre centímetro cuadrado. Entonces, en esta curva podemos ver de manera rápida qué efecto tiene el catalizador en el desempeño de la celda. En esta misma figura podemos observar que hay unas segundas curvas. Por ejemplo, esta curva que sube tiene una tendencia diferente. Esta curva sería la gráfica para potencia. ¿Okay? Si se dan cuenta, en esta gráfica se tienen dos ejes Y, uno para el voltaje y el otro para la densidad de potencia, versus la densidad de corriente. Entonces, es una gráfica que me permite ver las dos cosas, la curva voltaje-corriente, pero también me da información sobre la potencia de mi celda de etanol. Pues espero que les haya gustado nuestro video y que les sirva para sus trabajos que están haciendo o simplemente para saber un poco más sobre estas tecnologías que van emergiendo. Nos vemos en nuestro siguiente video y no se les olvide suscribirse y darle like
a nuestros videos. Gracias.